realizar un resumen del capítulo 40 del libro El conflicto de los siglos de Elena de White. El título de este capítulo es El tiempo de angustia. El tiempo de angustia surge al terminar el tercer mensaje angélico de Apocalipsis. Allí la misericordia de Dios ya no va a interceder más por los habitantes culpables de la tierra. El evangelio de la salvación ya habrá sido predicado a todo el mundo. Esta profecía de Jesús se habrá cumplido y la lluvia tardía habrá sido derramada. Son dos puntos muy importantes que debemos tener en cuenta. Ya la predicación estará cubierta y todos habremos recibido el aceite necesario para sostenernos durante este tiempo de angustia, el aceite que representa al Espíritu Santo. Cuando leí este capítulo, recordé las palabras de Juan en Apocalipsis 6 que nos dice: ¿quién podrá sostenerse en pie? Realmente es desafiante todo lo que Elena de White plantea en este capítulo, desafiante para el pueblo de Dios, porque este tiempo de angustia es lo que vamos a vivir los hijos de Dios, aquellos que ya no estemos formando parte de las personas culpables, sino los que hayamos sido justificados en Cristo Jesús y sellados para la venida de Cristo. Y este tiempo de angustia es una hora de prueba. Jesús deja de interceder en el santuario celestial, levanta las manos al cielo y de acuerdo a Apocalipsis 22:11 dice: hecho está. Dice que los ángeles sacan sus coronas, se sacan las coronas y Jesús anuncia solemnemente: el que es injusto sea injusto y el que es justo siga siendo justo todavía. En ese momento Jesús sale del santuario y la tierra se llena de tinieblas y se termina el tiempo de gracia. La descripción es dura. Hay ángeles que están en este momento conteniendo los vientos de las pasiones humanas y todos los elementos del egoísmo y la maldad humana se van a desencadenar. El mundo entero se va a ver envuelto en una ruina espantosa. Así define Elena de White el momento en que Jesús sale del santuario para ya volver a la tierra, prepararse para volver a la tierra como juez, ya no como abogado. Es interesante el planteo que hace Elena. Dice que los ángeles malvados ejercerán destrucción cuando Dios se lo permita. Dice que hay huestes del mal que no esperan más que el permiso de Dios para sembrar la destrucción. Esto me llamó poderosamente la atención. Como que hay ángeles de maldad que están esperando tener el permiso del Señor para poder venir y sembrar más mal del que ya estamos viendo, del que ya estamos viviendo. Y ahí reitera que los hijos fieles de Dios van a ser acusados de todas las calamidades que surjan. Entonces estos ángeles malos van a provocar distintas situaciones muy complejas de destrucción en el mundo y el mundo va a acusar a los hijos de Dios, a los hijos fieles, de ser los responsables de las calamidades, de las guerras. Se van a ensañar con los hijos de Dios, va a haber odio y va a haber persecución que se va a ejercer sobre los hijos fieles del Señor. El punto de controversia de ese momento, de ese tiempo especial, de este tiempo de angustia, va a ser el sábado. Va a haber leyes civiles, se van a decretar leyes civiles que nos exijan guardar el domingo. Y cuando la minoría del pueblo de Dios, de aquellos que tengan el Espíritu Santo, que sean fieles, guarden el sábado, no cumplan con estas indicaciones, con estas leyes civiles, cuando las rechacen, se va a autorizar a que se les dé captura y muerte. Y
la frase que Elena de White usa dice que es preferible que unos pocos mueran a que todos sean condenados. Una frase que se usó también cuando se decidió la muerte del Señor Jesús. Entonces allí va a comenzar, con este decreto de muerte, el tiempo de angustia de Jacob, que es un tiempo de angustia para el pueblo de Dios. Es precisamente un tiempo cortado de ese tiempo de angustia general que va a haber en el mundo, producido por la maldad de los ángeles que van a estar influyendo sobre todas las personas que no tengan el Espíritu de Dios, por todas las calamidades. Bueno, pero dentro de toda esa angustia va a haber un tiempo de angustia especial, que es el de Jacob, que es para el pueblo de Dios. Y allí en Jeremías 30, del 5 al 7, se nos dice que el Señor nos va a proteger y nos va a cubrir, nos va a dar amparo. Vamos a enfrentar la posibilidad de la muerte. Vamos a estar indefensos. Muchos van a ser víctimas de la violencia y la matanza y el sentimiento de culpa, porque estamos en este mundo de pecado. Solo la misericordia de Dios puede salvar a su pueblo y el mayor amparo es la oración. A través de la oración nos aferramos a Dios y como Jacob decimos, no te soltaré hasta que no me bendigas. Este concepto de que Dios va a bendecirme y que me debo aferrar con todas mis fuerzas a Dios. Esta descripción de la ansiedad, el terror y la angustia que vamos a sufrir ante la muerte es una descripción que nos hace pensar que va a ser un tiempo muy complejo en el que nos vamos a encontrar. Y aquí comienza Elena de White una comparación entre esa noche en que Jacob tuvo que pelear con el ángel, la angustia que él sintió sabiendo que su hermano venía con todo su ejército para destruirlo y que él estaba allí con su familia, estaban sus hijos, sus esposas. Ese mismo miedo es el que nosotros vamos a sentir. Hay una comparación directa. Y la pregunta es, ¿qué debemos hacer? Y Elena de White tiene un consejo que me pareció muy oportuno. Yo no recordaba esto. Dice que nosotros debemos permitir ahora que el mundo nos conozca bien para así desarmar los prejuicios y evitar los peligros que amenazan la libertad de conciencia. Fíjense la importancia de un buen testimonio como cristianos, porque los demás tienen que pensar bien de nosotros, nos tienen que ver y decir, es un buen cristiano. No, por más que los otros digan, mátenlos, porque ellos son los culpables de todas las catástrofes, lo que Elena de White nos está diciendo que una de las maneras para enfrentar esta situación es tener un buen testimonio, que los demás nos conozcan por nuestra manera intachable de vivir. Me pareció precioso esto, aferrarse a las promesas de Dios y al amor infinito de Dios. A Jacob se le cambió el nombre, de engañador a has luchado con Dios y has vencido. No temió más, Dios fue su defensa, venció porque no tuvo más miedo, se aferró a Dios y dijo, ayúdame, bendíceme. Dice que el enemigo tiene un conocimiento exacto de los pecados que nos ha hecho cometer a nosotros. Dice que él conoce cuáles son nuestras debilidades, en qué nos ha podido entrampar y nos acusa en nuestro corazón, en nuestra mente, diciéndonos, no te mereces, no, Dios no te va a dar la salvación, no mereces la pena de que el Señor te perdone y te salve. Y el enemigo nos reclama como presas suyas para destruirnos. Y Dios permite que nosotros como sus hijos seamos probados. Nuestra confianza y nuestra firmeza van a ser severamente pesadas, probadas. No debemos excusar nuestros pecados. Esto es interesante, página 679.
Nosotros no debemos pensar, da igual, podemos acomodar, el Señor me va a perdonar si yo tengo por debilidad esto. No, dice, no debemos excusar nuestros pecados, debemos confesarlos y debemos dejarlos de lado, o seremos destruidos. Pienso en una cita de Elena de White de Camino a Cristo, que dice que todo aquello que no destruyamos en nuestro carácter en este mundo nos destruirá. No podemos acariciar un pecado dentro de nosotros y protegerlo. Debemos confesarlo y debemos dejarlo de lado. Dios no rechaza a los engañados, tentados y arrastrados al pecado, pero espera que se hayan arrepentido de todo corazón. El momento será terrible, pero ella coloca un pero. Y este pero nos hace mirar el futuro con esperanza. Dice, pero el ojo de Dios descansa sobre su pueblo. Dios no va a dejar de estar atentos a la vida y a las necesidades nuestras. Y su oído va a estar abierto, atento también a nuestras necesidades. Este tiempo de angustia de Jacob básicamente va a consumir la mundanalidad del pueblo de Dios durante este periodo. Todo aquello que esté todavía ligado a nosotros de este mundo tiene que desaparecer, tiene que consumirse, es la palabra que utiliza. Elena de White en la página 679 dice, los tiempos de aflicción y angustia que nos esperan requieren una fe capaz de soportar el cansancio, la demora y el hambre. 3 factores. Cansancio, cosa que tenemos todos. ¿Cuán cansados nos sentimos todos? La demora. ¿Qué necesidad tenemos todos de resolver ya? Siempre estamos apurados, siempre estamos presionados por el tiempo. Y el hambre, la necesidad de satisfacer nuestras necesidades. Estas 3 cosas deben ser soportadas. Dice, una fe que no desmaye, aunque sea probada severamente. Repite la palabra, severamente. El tiempo de gracia les es concedido a todos con el fin de que se preparen para ese momento. Jacob prevaleció porque fue perseverante y resuelto. Entonces, vemos que este tiempo Dios lo pone para purificarnos, para que nosotros nos desprendamos de la mundanalidad, aprendamos a soportar las necesidades y reflejemos plenamente el carácter de Cristo. Nuestra fe va a ser probada, pero está asegurada nuestra victoria. Debemos aprender ahora a orar y a recurrir a Dios. ¿Por qué? Porque en ese momento nuestras vidas van a estar puestas a prueba y las promesas de Dios van a ser nuestro recurso más importante. Debemos darnos tiempo ahora para orar. El tiempo de angustia se iniciará pronto. La imaginación más fecunda no logra imaginarse la magnitud de esta prueba. Sucede que a veces uno se imagina una situación peligrosa, difícil, más de lo que puede ser, pero este no es el caso. No podemos con nuestra mente imaginar lo compleja y lo dificultosa que va a ser esta prueba. Podremos subsistir a esta prueba si Satanás no encuentra ningún pecado del cual atacarnos, del cual trabajar en nuestra vida y en nuestra conciencia, de la cual pueda sacar ventaja. Así fue con Cristo. Fue fiel a Dios y no hubo pecado en Él. Por eso el Señor nos invita a que nosotros nos unamos a Él, a que unamos nuestra flaqueza con su fortaleza, nuestra ignorancia con su sabiduría, nuestra indignidad con sus méritos, tal cual lo escribe Elena de White. Vuelvo a repetir, unir nuestra flaqueza con su fortaleza, la ignorancia con la sabiduría y la indignidad con los méritos de Jesús. Jesús nos presenta el camino verdadero que debemos seguir y no es un camino ni fácil ni el que a nosotros nos gustaría seguir, pero es el verdadero. Y Él dice,
el camino es estrecho, angosto. Pero venid a mí si estáis trabajados y cansados. Yo los voy a hacer descansar y los voy a llevar hacia adelante. Es nuestra elección aceptar los factores que Dios elige para modelar nuestro carácter y así asemejarnos al carácter divino. Aceptemos el mensaje de nuestro precioso Salvador que nos invita a unirnos a Él y a aceptar la providencia que Dios ha hecho para nosotros. Y luego comienza Elena de White a describir cómo Satanás va a intentar engañarnos, hacerse pasar por Cristo mismo, decir que que la ley ha cambiado, que debemos escuchar a los mensajeros que Él tiene en la tierra y que dicen que lo que debemos guardar es el domingo. El enemigo también va a darse a conocer en diferentes partes del mundo y nosotros sabemos que lo que no podrá hacer Satanás es reproducir exactamente la segunda venida de Cristo. Dios no le va a permitir simular la venida de Cristo tal cual es. Así que cuando el enemigo nos aturda con mensajes que podrían ser engañosos, aún dice a los escogidos podrían engañarlos, tenemos que recordar que Cristo describió esta situación y nos dijo que no nos dejemos engañar por el enemigo. Y hay una cita de Elena de White allí también en la página 681 que dice que el enemigo nos va a aturdir a los hijos de Dios para que no dediquemos tiempo en conocer a Cristo. ¿Cómo dice lo va a hacer? Miren esto, con bienes terrenales les hará llevar una carga pesada y abrumadora para que sus corazones se sientan recargados con los cuidados de esta vida y que el día de la prueba los sorprenda como ladrón en la noche. Dice, el enemigo va a intentar que nosotros no dediquemos tiempo a la comunión con Cristo para dedicarnos a conseguir bienes terrenales, casas. Él habla de tierras, de casas, de los cuidados de esta vida. No está diciendo que está mal lo que nosotros hagamos, que no está diciendo que es erróneo que nosotros procuremos tener una casa, habla de campos para cultivar, pero sí está diciendo que nosotros dediquemos un tiempo constante y que nos abrumemos por esto, que seamos recargados por esto. Y me preocupó, porque muchas veces nosotros tenemos la vida recargada por las necesidades de esta vida y dejamos de lado la comunión con Cristo. Al darse el decreto contra los guardadores del sábado, el pueblo de Dios va a ser perseguido, encarcelado, abandonado e injustamente castigado. Dice que huiremos a los montes y nos esconderemos entre las montañas. Dios no nos va a abandonar, esa es la promesa. Por más que las fuerzas de este mundo estén en contra de los hijos de Dios, Dios no va a abandonar a su pueblo. Los ángeles dice que transformarán en palacios a las cárceles. Zacarías 2:8 dice que el que toca a su pueblo, el que toca a mi pueblo, me toca en la niña de los ojos. Dios habla acerca de su deseo de proteger y de cuidar a sus hijos. Los juicios de Dios estarán cayendo sobre la tierra y sobre los que tienen la marca de la bestia. En el capítulo 40 solamente se habla de 3 plagas. Se explica que las plagas no serán universales, nosotros esto lo sabemos bien, lo tenemos claro, pero lo repasamos ahora. Las plagas no serán universales, no se derramarán sobre toda la tierra. Estas plagas van a ser azotes muy terribles que van a caer sobre la tierra, que jamás han sido vistos por los mortales. Solamente esto sucede porque la gracia de Dios está protegiendo a los hombres, pero en ese momento caerán sin ninguna mezcla de misericordia. Básicamente yo anoté 3. La primera es
una úlcera maligna y pestilente, una enfermedad que afectará al mundo en algunos lugares. En segundo lugar, el mar, que se volverá de sangre como de muerto, los ríos y las fuentes de las aguas. Y en tercer lugar, el sol. Al sol se le va a dar el poder de quemar a los hombres, el campo será asolado, los árboles se secarán, los ríos estarán secos, pero los hijos de Dios no serán abandonados. ¡Qué preciosa promesa! Mientras esperan la salvación, oran por su salvación, el pueblo de Dios es purificado, ejercita su fe, su esperanza y su paciencia. Miren qué elementos de nuestro carácter que tienen que ya estar comenzando a practicarse: la fe, la esperanza, la paciencia. El tiempo de angustia será acortado por amor a aquellos que son los fieles hijos de Dios. Y entonces se dará el decreto de muerte contra los guardadores del sábado, y los ángeles van a proteger a los hijos del Señor. Nuestro amado Salvador nos enviará ayuda en el mismo momento que la necesitemos. ¿Cuándo el Señor ha dejado a su pueblo? Siempre el Señor ha estado justo a tiempo. Y entonces el tiempo de angustia es una prueba severa y terrible para el pueblo de Dios, pero es también el momento para que todo creyente, verdadero creyente, mire hacia arriba, levante sus ojos al cielo y por la fe vea el arco de la promesa que lo envuelve y que le da la seguridad de que su salvación está solamente en Dios, quien lo mira porque es valioso para él y que lo escucha porque está dispuesto como un padre amante a saciar todas nuestras necesidades. Leamos este capítulo, tómense el tiempo con oración y con serenidad para leer la descripción que hace Elena de White de este tiempo que todos, si estamos vivos, tendremos que pasar como hijos de Dios, y la necesidad que tenemos hoy de comenzar a practicar una vida de comunión con el Señor Jesús.